familia, bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a hacer esta bonita cajita dulcero o arreglo con dulces, manualidades muy fáciles, sencillas, bonitas, económicas, ideales para regalar a papá ahora que se acerca su día. La verdad que este proyecto es bastante fácil y espero sea de tu agrado. Y antes de comenzar el video me gustaría hacerte una invitación para que te suscribas al canal, dejes tu comentario y le des like. Comencemos. Lo primero que voy a utilizar es una cartulina de 20 por 20. Esta cartulina es gruesa y lo que voy a hacer es poner mi regla y marcar 5 centímetros de cada lado por ambos extremos. Una vez que esté marcado, voy a unir con una línea los puntos que acabamos de marcar. Ahora voy a volver a marcar del otro lado 5 centímetros de cada lado y vamos a volver a unir con un par de líneas. De esta manera me ha quedado ya mi cartulina. Ahora voy a utilizar lo que van a ser unas tijeras y voy a recortar estas partes. Así como se puede ver, solamente estoy metiendo mi tijera y recortando hasta la esquina del cuadro, y después voy a hacer cortes en diagonal para poder quitar la parte que acabamos de recortar. Esto lo voy a hacer por los 4 lados. Así me ha quedado mi pieza. Ahora voy a tomar mi regla y yo voy a utilizar un bolígrafo que no tiene tinta. Voy a comenzar a marcar las líneas para que así quede bien lo que va a ser la parte donde voy a doblar mi cajita. Esto lo voy a hacer pues solamente para remarcar y quede muy bien y no nos cueste trabajo armar. Vamos a comenzar a armar ahora nuestra cajita. Vamos a llevar las pestañitas, así como se puede ver. Vamos a aplicarle silicón caliente y vamos a pegar con la otra parte de la caja. Este paso lo voy a hacer con todas las pestañas hasta lograr formar la caja. De esta manera me ha quedado ya mi cajita terminada. Yo la voy a poner aquí y mientras tanto voy a utilizar un rectángulo de foamy de 3 por 10 centímetros de largo. Y aquí, como puedes ver, yo la acabo de poner en la parte de enfrente de la cajita. Voy a recortar también los excesos con la tijera y esta es la decoración que va a tener mi caja. Voy a reciclar pedacitos de unicel. De igual manera, si tú tienes la placa completa, igualmente la puedes cortar a la medida de la caja, le aplicas silicón caliente y la pegas adentro. Reservo un momento mi caja y yo tengo aquí estas galletas, chocolates, tú puedes poner los de tu preferencia, y también tengo unos palitos de brocheta que miden 25 centímetros de largo. Yo los voy a estar recortando por la mitad con una pinza de corte. De igual manera tú puedes hacerlo o puedes poner también palitos de paleta. Voy a dar vuelta a mis galletas. Voy a utilizar cinta Durex o cinta adhesiva. Voy a comenzar a pegar los palitos de brocheta de esta manera para que las galletas se puedan sostener. Y así como hicimos el proceso de las galletas, vamos a hacerlo con los dulces y golosinas que queramos poner dentro de nuestra cajita.
Voy a utilizar papel de China o papel de seda. Yo en este caso voy a obtener lo que va a ser verde y blanco. Depende de ti y de la decoración que le hayas puesto a tu cajita. Como vieron, yo le puse un pedazo de foamy escarchado en color verde, pero igual lo puedes poner en algún otro color como azul, negro, amarillo. La verdad que la variación de colores pues ya depende de cada uno. Aquí, como puedes ver, he recortado unos cuadros de aproximadamente 10 por 10 y también voy a hacer otros cuadros de aproximadamente 15 por 20. Voy a utilizar un pedazo de cartulina y este mide 15 por 20, pero pues no lo voy a ocupar todo. Aquí, como puedes ver, en cada extremo voy a marcar aproximadamente 5 centímetros de cada lado y luego voy a hacer una línea en diagonal de esta manera, guiándome de los puntos. Más o menos medí que son 5 centímetros en diagonal para abajo. Ahora, del otro lado de la cartulina voy a marcar la parte de en medio y una vez que haya dividido voy a marcar aquí también lo que van a ser 4 centímetros y voy a hacer otra línea diagonal de esta manera. Esto es para obtener esta pieza, que es un diamante. La verdad que luce bastante bonito. Tú lo puedes hacer del tamaño de tu agrado. Aquí solamente estoy recortando con la tijera el exceso. Con marcador en color verde, este es un marcador de agua, voy a remarcar todos los lados del diamante para que sobresalga de la cartulina blanca. Así me ha quedado mi pieza. Ahora, con un marcador azul metálico voy a escribir: para el mejor papá del mundo. Esa es la frase que yo voy a poner, pero de igual manera tú puedes poner la frase que más te agrade a ti. También estoy poniendo algunos corazoncitos y algunos puntos para que quede decorado. Así me ha quedado ya este bonito letrero que va a ir en la parte de atrás. Ahora voy a tomar lo que va a ser la galleta y la voy a colocar en el unicel, aplicando presión para que estas no se salgan. Las dos primeras piezas que voy a poner son las galletas y después voy a poner los chocolates. Me voy a ayudar con un poquito de silicón caliente a pegarlas para que queden juntas y unidas. Voy a tomar las otras golosinas y voy a ir colocando poco a poco, igualmente aplicando un poquito de presión para que queden bien pegadas en el unicel. Así ya me han quedado lo que son mis dulces y ahora voy a colocar la tarjetita en la parte de atrás, utilizando un palito de madera y un poco de silicón caliente. Voy a colocarlo para que así mi tarjetita se vea mejor y tenga más altura. Aquí ya la coloqué en la parte de atrás y así me ha quedado. Por último, voy a dar la decoración con el papel china. Voy a tomar un trocito o un cuadrito de cada color y voy a llevar hacia abajo de un palito. Voy a centrarlo para obtener esta pieza. Recuerda que aquí voy a aplicar una gotita de silicón caliente y voy a pegar con la misma ayuda del palito. Y pues esto lo voy a hacer varias veces para llenar todos los espacios vacíos y no se vea el unicel. Aquí es donde voy a utilizar los cuadritos de papel de China de 20 por 15 centímetros
Y bueno, como puedes ver, aquí estoy recortando algunas piezas. En total voy a ocupar 4 y 4 cuadritos o rectángulos. Y ahora vamos a volver a hacer el mismo proceso con el palito de madera. Vamos a centrar, vamos a torcer nuestros papelitos hacia abajo y vamos a aplicar una gota de silicón caliente en la punta para que este silicón quede pegado junto con el unicel o en su defecto en la cajita, y para que esto pues no se caiga y quede bien asegurado. La verdad que va a lucir bastante bonita nuestra cajita. Y de esta manera habremos terminado de hacer esta bonita cajita que, mira, como puedes ver, no se le mueven nada los dulces. La verdad que este es un proyecto muy fácil, sencillo, muy bonito, bastante económico, ideal para vender o regalar este próximo Día del Padre, o de igual manera también te puede servir para algún cumpleaños o alguna ocasión especial. Este proyecto es demasiado fácil, al alcance de todos, y espero que haya sido de tu agrado. Y si es así, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas-liz, o sígueme en TikTok @manualidadesliz. No olvides suscribirte, dejar tu like, tu comentario, ya que siempre te leo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos muy pronto. Cuídense, los quiero. Hasta la próxima. Bye.